Hola nuevamente, un saludo para todas las que juntas estamos estudiando las mujeres de la Biblia, ¿verdad, hermana Isabel? Queremos continuar con nuestro estudio de mujeres de la palabra y queremos seguir aprendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de las mujeres que están en la Biblia. Así que feliz Día de las Madres también, toda esta semana que es, todo el mes de mayo, todo el mes de mayo es de las madres, ¿verdad, hermana Isabel? De las madres, así es. Y tenemos mujeres muy lindas, ¿verdad? De quien nosotros tenemos que aprender. Exacto. Entonces este estudio nos habla mucho y que esto sea una formación para nosotras, ¿verdad? Para poder ver lo que Dios quiere que veamos y que hagamos, ¿verdad? Así es, no solo conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia de las mujeres? Sino que ¿qué nos ayuda a nosotros? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Así que vamos a continuar. Nos habíamos quedado el programa anterior con el estudio de Dina, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo Dios restauró esa familia que se había desviado, que había hecho una tragedia, una matanza y que habían dejado que el rencor y la división estuviera dentro de ellos como familia. Pero vimos el programa anterior cómo Dios, a través de la profecía de Jacob en los últimos capítulos de Génesis, dio palabras de bendición y cómo el linaje mesiánico por donde venía Jesús, el Mesías esperado, el Rey de Reyes, Dios hecho hombre, iba a venir a través de la tribu de Judá. Y cómo Dios restaura esa familia. Y es cierto, en esa profecía de Jacob, en esas palabras de bendición de Jacob para sus hijos, como que descarta a Rubén, a Simeón y Leví, que son los primeros 3 hijos, ¿verdad? Sí. Pero miren qué lindo, porque en el estudio de ahora vamos a retomar cómo Dios sigue restaurando esa familia, cómo Dios, aunque nuestro pecado, porque nacemos como pecadores, eso es lo que nos enseña la Biblia, nacemos con pecado, nacemos como pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios, estamos alejados de Dios, pero como Él tiene misericordia y es el mismo Dios el que crea los lazos o crea los puentes y nos alcanza a nosotros sus hijos, ¿verdad? Sí. Podemos ver a través de esa historia cómo, siendo aún pecadores, Dios nos rescata. Y esa es lo que seguimos viendo aquí, porque hoy vamos a pasar al siguiente libro, vamos a pasar al Éxodo. ¿Qué mujeres vamos a encontrar en Éxodo? Bueno, ¿cuál es la primera mujer que nos encontramos en Éxodo? Vamos a verla a través del programa de hoy. Antes de pasar a Éxodo, yo que nada más quisiera mencionar que en el libro de Génesis, quizás las mujeres que no estudiamos, y me hubiera gustado mencionar, tocarlas, estudiarlas, pero solamente las vamos a mencionar. Una son la familia de Noé, su esposa y sus nueras serían, ¿verdad? Que vemos a través de estas mujeres que ellas entraron en el propósito de Dios porque fueron salvas a través del arca. Y la otra mujer que yo le estaba comentando a la hermana Isabel es Agar, porque Agar la vemos en Génesis 29 como una madre soltera, una madre abandonada, una madre que está sin provisión, o sea, llega un momento en donde se deja morir con su hijo. Y porque la han echado obviamente por toda la historia bíblica, pero en ese momento donde ella se siente abandonada, donde se siente quizás no valorada, donde ve la muerte y está viendo sufrir a su hijo porque le falta comida, y a veces así estamos como madres. Sin casa está su hijo. Así, porque dice que andaba en el desierto. En Génesis 29 vemos que Dios se le revela. Y exactamente en Génesis 21:19, si tú quieres ver tu Biblia, Génesis 21:19, donde literalmente Dios se le aparece a Agar
Y dice que Él le abre los ojos y como mujer sola la restaura, ¿verdad? Le provee en ese momento. Y podemos ver en Agar una mujer que en su necesidad Dios siempre está. Dios la encontró. Dios tuvo misericordia de ella. La misericordia de Dios se ve ahí. Y es que esa es la historia de la redención, esa es la historia que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y es lo que queremos seguir viendo aquí en Éxodo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 1 y es donde vamos a estar durante este programa. En Éxodo del capítulo 1, del verso 1 al verso 22, nos da como el contexto desde que murió Jacob y dio esas palabras de profecía que estuvimos viendo en el programa anterior, y luego todos se van a vivir a Egipto. Entonces pasan alrededor de 400 años, en donde el relato, como un resumen, es lo que tenemos aquí en los primeros versículos de Éxodo 1, donde se nos explica de que José también muere, pero los israelitas dentro de Egipto empiezan a multiplicarse, empiezan a ser prósperos y los egipcios empiezan a tener envidia de ellos. Sí. Entonces dice la palabra aquí, tú puedes leer cuando tengas un tiempo especial tuyo con la palabra, tú puedes leer cómo es que entró esa idea en ese faraón que ya no conocía a José ni las cosas que él había hecho, todo el bien que le había hecho a Egipto, ¿verdad? Y cómo es que habían entrado los israelitas a Egipto. Entonces este faraón que se levanta, que ya no lo conoce, empieza a tener temor de los israelitas, que ellos sean más que los egipcios, y da un edicto. Es que siempre había una diferencia, ¿verdad? Siempre no nos padecemos, pues. No, el pueblo de Dios con los egipcios. Sí. Porque en la palabra nosotros podemos comparar a Egipto con el mundo. Entonces siempre va a estar debería de estar esa diferencia. Debería de. Entonces vemos que el edicto del faraón es contra los niños. Atacar a los niños. Atacar a los que van naciendo. Y entonces en estos primeros versículos vemos que llama a las parteras egipcias y les dice, tienen que matar a todo hijo varón que nazca. Si es niña, déjenla nacer, pero si es varón, tienen que matarlo. Y dice de que las parteras no lo hicieron. Y cuando el faraón las llamó y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué están dejando vivir a los varones? La explicación que le dan las parteras es que las israelitas son diferentes. Sí, tiene que haber una diferencia allí, ¿verdad? Entre las egipcias y las hebreas, las del pueblo de Dios. Dios allí nos hace verlos que somos más fuertes, ¿verdad? Pero no por las apariencias externas de nosotros, ¿verdad? Sino que es porque Dios nos ha enseñado a nosotros, nos ha delegado a nosotros, ¿verdad? Como mujeres, que nosotros seamos la diferencia, ¿verdad? Porque lo que las parteras dicen ahí es que las egipcias, cuando llegamos, ya dieron a luz. Sí. ¿Y cómo? Y las egipcias son robustas, son buenas para criar. Sí, pero la diferencia ahí es que Dios a nosotros nos ha dejado como mujeres dadoras de vida. Exacto. Ese es el... Como la mujer que tiene un corazón pastoreado por Dios entiende que somos dadoras de vida. La mujer del mundo, la egipcia, podríamos decir, la mujer del mundo, una mujer normal, una mujer común, vive para sí misma, vive para sus gustos, sus derechos. Hoy que se escucha tanto de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y vive para su trabajo, y vive para ser exitosa laboralmente, pero la mujer de Dios vive, sabe que es dadora de vida y vive para dar vida e influenciar a la juventud, a los niños, porque ahora lo que estamos viendo, que la influencia para nuestros hijos, para nuestros niños, ya no somos nosotros las madres, sino que ahora son los programas de televisión, los teléfonos, la tablet, ¿verdad? Entonces ya no influenciamos nosotros en ellos, y si vemos en las redes sociales,
cuánta cosa que está apartando a los niños de conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Y los está llevando por caminos equivocados. El mundo es como un río, ¿verdad? Un río donde nuestros hijos van y no saben a dónde van a ir a parar, ¿verdad? Entonces, pero el Señor a nosotros como mujeres nos ha dado ese privilegio, que seamos dadoras de vida que estemos nosotros vigilando, conscientes de nuestra labor como mamás. Y eso es lo que vemos aquí en estos primeros versículos, en este contexto que nos da la Biblia, antes de comenzar a hablar de la primera mujer específica que vemos en el Éxodo. Y ella se llama Jocabed. Miren en el capítulo 2 del Éxodo, en el versículo 1, acompáñame a leer, busca tu Biblia o puedes abrirlo ahí en tu teléfono o en un dispositivo que tengas. Éxodo capítulo 2. Yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero puedes leerlo en la versión que tú tengas, ¿verdad? Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y aquí quiero hacer una pausa. Miren, aquí está hablando de la tribu de Leví. Pero que no Leví había sido el que vimos el programa anterior, que había sido desechado por la masacre que hicieron. Pero como vemos ahí, que Dios, la redención de Dios. Así es, amén. En el pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Así como vimos que Él no quitó su bendición a través del linaje mesiánico en esta familia de los patriarcas, porque Dios es el que redime. Así vemos también que Dios tiene misericordia de la tribu de Leví y escoge esta tribu, y aquí lo vemos en sus comienzos, escoge a la tribu de Leví para que sea, más adelante lo vemos en la Biblia, para que sea el sacerdocio que vemos desarrollado en el Antiguo Testamento. Y aquí podemos ver cómo Dios, a lo desechado, a lo que no es, Él llama para que sea con el único propósito que solo Dios tenga la gloria. Leví, la tribu de Leví, por algo que hizo el patriarca, el padre de ellos, Leví, había sido desechado, y así somos nosotros desechados porque nacemos con el pecado, somos pecadores, pero Dios tiene misericordia. Sí, como dice que nosotros también, la misericordia de Él fue la que a nosotros nos alcanzó. Amén. No éramos dignos, no éramos merecedores, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y así estaba Leví. Pero aquí vemos una vez más la redención. Dios buscándonos, Dios llamándonos. Él llama a la tribu de Leví y Él vuelve a restaurar ese propósito que el pecado hace que se pierda. Sí. Pero Dios es más que poderoso para hacer de lo que no es. Amén. Sí. Amén. Y así como llama a la familia de Leví, también vemos de que también a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos de esa familia y nos está llamando para que nosotros también veamos, ¿verdad? Le sirvamos a Él. Amén. Entonces miren qué lindo poder reflexionar en esto. Lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 del Éxodo. Había un hombre de la casa de Leví que fue y tomó por mujer a la hija de Leví, y la tomó, versículo 2, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea, y entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Vamos a detenernos ahí una vez más y queremos reflexionar en unas cosas importantes que vemos aquí. Pues lo primero, les vamos a contar un chambre, ¿verdad? Fíjense que en Éxodo 6:20 y en número 26:59 nos habla un poquito, porque aquí no se menciona cómo se llamaba la mamá de Moisés. Sabemos que está hablando de Moisés aquí, este niño que nació fue Moisés.
Pero en Éxodo 6:20 y en Números 26:59 sí nos dice el nombre, cuando está nombrando las familias, los hombres y con quienes se casaron y los hijos que tuvieron, menciona que el nombre de esta mujer que vemos en Éxodo 2 era Jocabed. Y entonces aquí viene el chambre. El esposo, quien la tomó, aquí el que habla el versículo 1, este hombre de la casa de Leví se llamaba Amram. Y dice allá en los otros 2 versos que les mencionaba que Jocabed era su tía. Imagínense, habráse visto eso. Amram tomó a su tía por esposa. Aquí no habla de edades, no dice que ella era mayor, no se sabe, no podemos decir, asegurar nada. Pero mire aquí lo que vemos de que ellos, si Dios les permitió que una tía con un sobrino se unieran, estamos viendo que porque ellos eran del mismo linaje, ese es el punto. era el mismo linaje, y Dios lo que no quería era que su pueblo se esparciera, se mezclara. Exacto, entonces ese es el punto, que entre los de la misma tribu, los de la misma, por decir, hijos de Dios, entre ellos, Amram le gustó la tía. Se casó con la tía y entonces ellos hablaban el mismo idioma. Tenían los mismos valores, tenían la misma historia, se puede decir. Y eso también somos llamadas como hijas de Dios, ¿verdad? A buscar tener relaciones permanentes, unirnos en matrimonio con personas que también aman a Dios, no en yugo desigual, como lo estuvimos viendo en los programas anteriores de Dina. Entonces aquí vemos que ellos sí guardaron ese principio que nos enseña la palabra de Dios como sus hijas, ¿verdad? Entonces dice que pasemos del chambre, ese ya pasó. Y dice de que vio que su hijo era hermoso. Esa es otra frase en la que queremos reflexionar, porque ¿saben qué? Todas las mamás vemos a nuestros hijos hermosos. Amén. Entonces, ¿qué era de especial esto de que Jocabed vio a su hijo hermoso y por eso pasó todo lo que pasó? Lo que pasa es que como la Biblia se complementa a sí misma, la Biblia es suficiente. Nosotros podemos encontrar cómo la Biblia se explica a sí misma a través de otros pasajes. Nosotros podemos buscar en Hebreos 11:23, donde encontramos la galería de la fe. Vemos que allí se menciona a los papás de Moisés. Hebreos 11:23, mira lo que dice: cómo nosotros ahora somos tan bendecidas que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y podemos armar como el rompecabezas completo del panorama bíblico. Entonces, como aquí en Hebreos, en la Galería de la Fe, se nos explica un poquito más qué es lo que estaba pasando, por qué se nos dice que Jocabed vio hermoso a su hijo, qué fue lo que pasó. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, perdón, ahí puede ponerle usted en su Biblia, ahí en chiquito, Éxodo 2, para que tenga una referencia ahí. Cuando nació, en Éxodo 2, fue escondido por sus padres durante 3 meses. ¿Por qué? Porque le vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. ¿Qué diferencia hay en lo hermoso que vio Jocabed y Amram a su hijo? Y cualquier mamá que vea a su hijo hermoso, aunque sea todo así, somos hermosos a nuestros hijos. Lo que pasa es que Jocabed estaba viendo a Moisés con los ojos de Dios. Estaba viendo a ese hijo dentro de los propósitos de Dios. No lo estaba viendo hermoso nada más en apariencia, sino que ella, podemos hacer como la aplicación, que ella era un corazón pastoreado por Dios. Entonces ella entendía qué era lo hermoso para Dios y por eso pudo ver hermoso aquí a su se ve hijo. de que ella era una mujer que se dejaba pastorear, y otro es que ella estaba conectada con Dios. Exacto. Eso es lo que la palabra nos enseña, que dice que ella aborrecía lo malo, ¿verdad? Y amaba lo que Dios
amaba. Eso ¿verdad? lo encontramos en Hebreos 1:9. En Hebreos 1:9 se nos habla de Cristo. Y Cristo dice que Él ama lo que es bueno y aborrece la maldad. Cuando nosotros somos madres, que estamos conectadas con Dios, como nos está diciendo hermana Isabel ahorita, entonces amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Dios tiene afectos. Dios, Cristo, aborrece la maldad y ama todo lo que es santo, todo lo que es bueno. Él es santo, todo lo que es de Dios. Cuando no somos unas madres que no amamos, que no estamos conectadas con Dios, nuestro corazón se va por cosas que Dios no ama. Pero vemos algo que para estar conectadas con Dios, a través de qué nos vamos a conectar con Dios, es a través de la oración. Así es. Si nosotros hablamos con Dios, estamos conectadas con Él. Cuando hablamos por teléfono, yo le hago una llamada, ¿usted cómo estamos? Estamos conectadas. Así es Dios. Ahorita estamos conectadas nosotros con el público, como mujeres queriendo estudiar la Biblia. Sí, estamos en la misma sintonía. Sí. Entonces nos conectamos. Jocabed era una mujer indudablemente conectada con Dios. Sí, porque ella vio a su hijo, pero no lo vio con sus ojos naturales, sino que lo vio con los ojos de Dios. Lo vio con propósito de Dios. ¿Cómo ves tú a tus hijos? ¿Lo ves nada más con tus ojos naturales o lo estás viendo con los ojos de Dios? ¿Sabes que Dios tiene un propósito para cada uno de tus hijos? ¿Estás viendo a tu hijo así? ¿Qué desafío? ¿Qué nos enseña Jocabed, verdad? Cada una es un desafío para ver cómo estamos viendo nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Para ver el camino que está tomando. Vemos ahí también la hermana, ¿verdad? La hija mayor de María. Vemos de que ella también fue a espiar a su hijo, a su hermano, para ver qué camino llevaba y el camino que llevaba. Entonces nosotros, ¿cómo estamos nosotros viendo a aquellos, verdad? Nuestros hijos, o también las mamás que nunca han tenido hijos. También. Ellas también pueden estar viendo, ¿verdad? Cómo están sus sobrinos, cómo está la descendencia, qué camino están tomando. Sí, porque ¿verdad? Como mujeres de vida, lo que estábamos tratando hace un ratito, como mujeres de vida, aunque no tengamos hijos de nuestro propio vientre, pero siempre Dios pone en nuestro corazón el discipular, el influenciar a todos los que están a nuestro alrededor, sobrinos, nietos, y eso es una de las cosas que nos enseñan los grupos de Madres Unidas para orar, ¿verdad, hermana Isabel? Sí. Usted que es la coordinadora de Madres Unidas para orar aquí en nuestra iglesia, nos enseñan que no solo oramos por los hijos, sino que también por nietos, sobrinos, hermanos, vecinos, las instituciones educativas, todo el personal y todos los niños que ahí estudian. Y hablando de la oración, miren, esa es como la aplicación que queremos hacer de lo que nos habla de Jocabed en el versículo 3. En el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, ay Dios mío, las que hemos tenido bebés, creo que nos podemos imaginar que un bebé de 1 a 3 meses tratando de esconderlo porque lo van a matar. Que no llore, que uno, por ejemplo, trata de que no lloren en la noche por los vecinos. Sí. Pero en este caso era porque lo iban a matar. Y tratar de esconder un bebé, yo creo que la mano de Dios está definitivamente sobrenatural sobre este bebé y lo logró esconder por 3 meses, porque ninguno de mis hijos lo hubiera podido esconder por 3 meses. Logramos ver la conexión fuerte, sí, ¿verdad? Que ella tenía con Dios. Sí, así es. Entonces dice de que no pudiéndolo esconder más, tomó una cestilla de juncos, la cubrió con asfalto y brea y puso al niño en ella y la colocó en el río.
Qué tremendo, después de eso. Por eso es que yo creo que ella lo vio hermoso, pero no con los ojos de mamá que ve un hijo hermoso. No lo sino con los viéramos ojos de Dios, porque si no, no se hubiera desprendido, no lo hubiera podido dejar en el río. Pero ella veía ya el propósito de Dios en la vida de porque de la Moisés. maternidad humana, en la intención, en el corazón humano de mamá, sin ser un corazón pastoreado por Dios, uno ve la crianza y ve a los hijos para uno. Uno trata de criarlos para una misma, para que le den alegrías a uno, para que saquen buenas notas, para que digan qué buena mamá es uno, para que nos feliciten en el día de la madre, nos traigan regalos, serenata y todo eso. Pero cuando somos mamás con el corazón pastoreado por Dios, con un corazón transformado por Dios, entendemos que la crianza es para darle los hijos a Dios. Y les quiero contar que esa fue una de las cosas que yo recibí de mi mamá así bien fuerte. Desde que ella conoció al Señor, yo tenía 8 años cuando ella conoció al Señor y mis hermanos tenían 7 y 6 años. Entonces, desde el comienzo ella nos dijo fuerte, siempre nos decía que nosotros éramos de Dios y que ella nada más era administradora. Los hijos son prestados. Prestados, así es. Eso creaba en mí un sentido primero de identidad, que yo era de Dios, mis hermanos y yo éramos de Dios. Creaba una seguridad que nuestro Padre era Dios. También me brotaba un sentimiento de responsabilidad, porque yo veía en mi mamá y bueno, decía, yo le voy a dar cuentas a Dios de ustedes, nos decía cada vez que nos regañaba, le voy a dar cuentas a Dios de ustedes. Entonces, como esa responsabilidad, ese temor que yo veía en mi mamá, temor a Dios, se lo transmitía. Y qué bueno es entender eso como mujeres de Dios, ¿verdad? Sí, es que por eso son prestados. Era dadora de vida, le transmitía a ella. Y vemos eso en Jocabed, que ella tenía claro eso. Sí. Su hijo lo logró poner en el río, en el mundo, en el río donde habían cocodrilos, donde había un caudal fuerte, pero no lo puso desprovisto. Lo preparó. Fue sabia. Sí. Ella preparó a su hijo antes de tirarlo al río. Ajá. Pero también estábamos viendo aquí cómo ella construyó la canastita, ¿verdad? ¿Cómo construimos nosotros esa canasta? La calafateamos con brea para que el agua no se le meta, porque ella tuvo que hacerlo bien. Sí, si le dejaba un hoyito, sí. Si le dejaba un hoyito, se le metía el agua. Entonces, cada era su vida. Entonces, ¿cómo, hermana Isabel, podemos nosotros hoy en día ser como Jocabed y crear esa provisión, cubrir a nuestros hijos, que sabemos que los vamos a enviar al mundo, que cada vez que les damos el teléfono, cada vez que les damos la tablet, cada vez que los dejamos encender una computadora, es como que si los estamos poniendo en el río. Amén. Sí. Cada vez que los llevamos al colegio es como que si los estamos poniendo en el río. El río para Jocabed en ese tiempo era el río Nilo, ¿verdad? Pero viendo la palabra, para nosotros como madres en este tiempo, ¿cuál es el río fuerte que está arrastrando a nuestros hijos? Nuestros hijos es el mundo. Así es. ¿Cómo estamos calafateando nosotros esa canastita? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Cómo los estamos cubriendo para meterlos? Porque ellos un día van a ir al mundo. Los tenemos que soltar, ¿verdad? Entonces, pero yo en este momento le hago una invitación a las mamás, ¿verdad? En que a los hijos le podemos dar todo lo que ellos necesitan, todo lo material, todo lo económico, ¿verdad? Pero ¿cómo se los vamos a dar nosotros a ellos? Algo incomparable, algo que no tiene precio. Es a través de la intercesión, a través de la oración, porque nosotros somos impotentes, ¿verdad? Pero sabemos que el que cuida, el que protege, el que vigila a nuestros hijos es Dios. Entonces, ¿cómo estaba Jocabed con Dios? Conectada con Dios, intercediendo por ese niño. Amén. ¿Y cómo estamos conectadas nosotros
por nuestros hijos. Pero aquí viene un punto importante. ¿Qué tipo de oración? ¿Qué es lo que aprendemos en los grupos de Madres Unidas para orar? ¿Cómo oramos por nuestros hijos? Porque en estos grupos de Madres Unidas para orar nos enseñan a que no es cualquier oración. La intercesión no es, ay, vamos a orar por el deseo de mi hijo o el deseo que yo tengo como madre de mi hijo. Lo que yo quiero para mi hijo. Porque eso es carnal, Sí. somos corazones que somos fábricas de ídolos, como hemos visto en otros programas. Somos corazones inclinados al malo, como hemos estado viendo desde el principio de este programa. Tenemos afectos muchas veces cuando no estamos conectadas con Dios. Tenemos afectos que no son los de Dios. Idolatramos a nuestros hijos. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es esa intercesión que de verdad va a hacer esa canasta como la que hizo Jocabed, que pudo cubrir a ese bebé en el río? Pues nosotros como Madres Unidas para orar lo hemos visto, que la oración debe de ser conforme a las Escrituras. Amén. Conforme a la palabra, porque la palabra es lo que a nosotros nos enseña el deseo de Dios, lo que Dios quiere para nuestros hijos, lo que Dios quiere para la nueva descendencia, lo que Dios quiere para mis hijos, para sus hijos, para tus hijos. Y cuando Eso estamos orando la palabra de Dios para nuestros hijos, la palabra de Dios, dice Hebreos 4:13, que es viva y eficaz. Amén. Y que cumple aquello para lo que es enviada. Entonces, cuando oramos por nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, entonces estamos haciendo una buena cesta, una buena canasta, para que nuestros hijos que van al mundo sean cubiertos por aquel que cuida de sus almas. Entonces, porque si nosotros oramos cualquier cosa por nuestros hijos, es como que hiciéramos mal esa canastilla. Sí, así es. Se le va a meter el agua. Se le mete el agua, el mundo los absorbe. Pero cuando estamos orando conforme a la palabra de Dios, eso sí va a llevar su fruto. Y por eso es que también en los grupos de Madres Unidas para orar tenemos testimonios, ¿verdad? Sí. Y podemos escuchar testimonios lindos de cómo Dios contesta las oraciones. Pero es cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Y eso lo hacemos, por ejemplo, tomamos versículos y eso con esos, en medio de esos versículos ponemos los nombres de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, ahí se ponen. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo para ir terminando. El Salmo 23, porque es un pasaje muy conocido por todos. Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces nosotros, ¿cómo pudiéramos orar por nuestros hijos con el Salmo 23:1, hermana Isabel? Pastoreando a nuestros hijos. Podemos decir, sí, Jehová es el pastor de mi hijo. Y decimos el nombre de mi hijo. Sí. Ahí. Nada le va a hacer falta. Nada. Porque Jehová es el pastor de mi hijo. Entonces, así es como aprendemos en estos grupos. Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, creyendo en sus promesas, sí, porque Él no es Dios, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, queremos hacerte esa invitación y vamos a ir cerrando este programa y con estos dos puntos importantes que hemos tocado con el ejemplo de Jocabed. Uno, el primer desafío que vimos es cómo vio Dios a su hijo. Perdón, cómo vio Jocabed a su hijo. No lo vio con sus ojos de madre natural. Lo vio con un corazón conectado con Dios. Por eso lo pudo ver con los ojos de Dios. ¿Cómo estás viendo tú a tus hijos? ¿Lo estás viendo dentro de los propósitos de Dios? ¿Lo tratas, lo cuidas, le provees nada más como un hijo, verdad? ¿O con los propósitos de Dios, sabiendo que tu hijo es de Dios, tus hijos son de Dios y nosotras solo somos administradoras? Y que vamos a dar cuentas un día a Dios de cómo pastoreamos el corazón porque de nuestros la hijos. Salvación es personal, ¿verdad? Pero que de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta. Porque somos influencia para nuestros hijos, somos dadoras de vida espiritual para nuestros hijos. Y lo segundo es cómo cubrimos a nuestros hijos
que están en medio de la corriente de este mundo, que van a enfrentarse a la corriente de este mundo. Los estamos cubriendo en oración, los estamos ¿Qué cubriendo tipo de oración? con oraciones que van conforme a la palabra. Queremos ser como Jocabed. Y la vemos bendecida a ella porque sus 3 hijos, los 3 hijos que menciona, le sirvieron al Señor. Sirvieron a Dios. Aarón, Moisés y María, los vemos en todo el resto del Pentateuco sirviéndole a Dios. Sí. Y también lo que veíamos en esto es en el corrido que ellos llevan, ¿verdad? Es que ellos también fueron bendecidos por Dios, ¿verdad? Porque Dios los bendijo, aparte de salvar al niño, ¿verdad? Que se cumpliera su propósito, también nos fructificó a ellos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... desafío, ¿verdad? Para esta semana. Amén, eso es. Así que podemos orar, y podemos orar pensando en 2 cosas, las que mencionábamos. Sí. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? Si los vemos con los ojos de Dios, y cómo los estamos cubriendo a nuestros hijos. Sí. Con la palabra. Así que te invito a que te unas con nosotros en oración en este momento. Señor, sí, Padre, gracias por enseñarnos a ser madres conforme a tu corazón. Gracias por el ejemplo de Jocabed. Gracias porque la has dejado en la Biblia para que nosotros aprendamos cómo ver a nuestros hijos con tus ojos, Señor, dentro de tus planes, para tus propósitos, Señor. Ayúdanos a ver a nuestros hijos con tus ojos, con tu corazón. Ayúdanos a ser madres conectadas contigo, Señor, para que amemos lo que tú amas y aborrezcamos lo que tú aborreces, Señor. Ayúdanos a ser madres también que proveen de cuidado espiritual de nuestros hijos a través de la oración. Enséñanos a orar con la palabra. Enséñanos, Señor, a cubrir a nuestros hijos como Jocabed hizo bien esas estías. Ayúdanos a ser madres que les proveamos a nuestros hijos, Señor, con oración, con tu palabra, Señor. Nosotros te necesitamos como madres. No sabemos hacerlo bien, pero tú nos puedes dar esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, esperamos que sea de bendición este programa. Amén. Que no solo lo oigamos, sino que lo pongamos en práctica. Y nos estaremos viendo en la próxima semana. Dios te bendiga. Bendiciones.